Yo estoy listo. para hacer... Sí, todo listo. Ya, entonces deja comenzar a. Tú me dices cuándo comienza a grabar. Empieza nomás, mi querido. Ya, espera un poquitito. Déjame. Ahí estamos, ya. Recording in progress. Estamos grabando. Ya. Esta fue la última que vimos, ¿no? Me parece que sí. Sí, profe, Me fue, parece. ese fue. Ya, entonces estamos hablando de los NMDA, o cierto, para los puristas del lenguaje, si es que hay alguno por ahí, o alguna, los NMDA, ¿cierto? Que son receptores que son súper importantes porque eh, estos son los que permiten entrada de calcio, ¿sí? A la célula postsináptica. Y entonces el calcio después se vuelve súper importante. eh, Aquí, ¿cierto? Estamos hablando de lo mismo. Déjenme poner el puntero láser. Aquí, ¿sí? Lo que habíamos hablado, ¿ya? Se activa el NMDA en la condición de una membrana, ¿cierto? Para que haya conductancia dada por NMDA, debemos estar en el contexto de una membrana despolarizada. Por lo tanto, la presencia y actividad de los AMPA es fundamental, ¿ya? Eh, a mayor cantidad de AMPA se vuelve, por lo tanto, más fácil activar, ¿cierto? Los NMDA. ¿Se entiende eso, no? Porque si hay más receptores AMPA, ¿cierto? Cuando se libere el quantum de neurotransmisor acá arriba, la probabilidad de que ese neurotransmisor interactúe con los receptores AMPA va a ser mayor. Gente, ¿sí o no? Así es. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien, ¿cierto? Por otro lado, mientras más glutamato liberamos, más probabilidades hay de que se active el NMDA, puesto que también aumenta la probabilidad de que, ¿cierto? Si hay mayor cantidad de glutamato liberado, tengamos más receptores AMPA activados. ¿Ya? Entonces, ya esto un poquito para ligar lo que terminamos hablando el lunes de esta semana. Se activan los AMPA, ¿cierto? Entra sodio, ¿cierto? Por fenómenos de repulsión de carga eléctrica, desplaza magnesio y ahí entonces que este canal catiónico no selectivo se activa, ¿cierto? Potasio que sale y masivamente calcio y sodio ingresan y por tanto nos encontramos con un aumento en la concentración de calcio en nuestra neurona postsináptica. Entonces, ustedes se fijan acá que el calcio puede venir de varios lugares, ¿ok? En este caso nosotros estamos hablando eh, de calcio que entra a la célula dado por la activación de canales de membrana, ¿ya? Pero eventualmente también podemos tener fuentes intracelulares de calcio, ¿ok? Y en ese sentido sabemos que el retículo, ya, el liso, es un reservorio de calcio intracelular, ¿ya? Entonces les pido que tengan eso en mente para, para cuando hablemos después de algunos fenómenos patológicos. En esta diapo es básicamente para hablar de eso, ¿ya? Miren acá, ¿cierto? Imagen, imagen bonita, ¿ya? Que nos muestra eh, cómo hay una serie de proteínas que están acopladas, ¿ya? Que están acopladas a los receptores en la membrana postsináptica. Entonces, ¿por qué pongo esta diapo? Para que ustedes me cachen que una vez que ingresa el calcio, ¿cierto? A través de los NMDA, ese calcio va a gatillar vías metabólicas de inmediato, ¿ya? Y esas vías metabólicas, ¿cierto? Esas vías metabólicas van a tener efectos súper importantes para nosotros. ¿Mm? Aquí aparece un factor, aquí estamos hablando de un factor de transcripción, que es el factor de transcripción CREP, ¿ya? Este factor de transcripción CREP es uno de los tantos factores de transcripción que hay a nivel del sistema nervioso central.
Hay otros, pero este es como particularmente relevante, entre otras cosas, porque se le da, porque hay varios roles, ¿cierto? O en determinadas patologías, ¿ok? Donde los fenómenos plásticos son súper importantes en su desarrollo. Este factor CREB se ha demostrado bien importante, induciendo la expresión de determinados genes. Entonces vemos acá que ingresa calcio, ¿cierto? El calcio genera vías de señalización, básicamente vía calmodulina, ¿cierto? El complejo calcio-calmodulina y la activación de determinadas quinasas. Aquí aparece la 4, pero en otros casos puede ser la 2 y así. ¿Ok? Y esto finalmente entonces nos dicen acá que se traduce en la activación de un factor de transcripción. Como les digo, dentro de la fisiopatología de neuro, ¿ya? Este CREP, el AMP cíclico, ¿cierto? Eh, o el elemento respondedor de AMP cíclico, binding protein, que es lo que significa CREP, ¿ya? Induce la expresión de ciertos a determinadas regiones promotoras en el núcleo, ¿cierto? En el ADN celular, y entonces finalmente se traduce en proteínas de síntesis ya nuevas. Enzimas, proteínas estructurales, canales iónicos. Y miren qué chulo esto, porque aquí lo que nos dicen es que a consecuencia de la activación de este CREP, ¿ya? Podemos tener aumento en la población de canales en esta neurona postsináptica, ¿ya? O podemos eventualmente tener aumento en la expresión de proteínas estructurales. O sea, los fenómenos plásticos ya no tienen que ver solamente con la funcionalidad, canales, sino que podemos tener fenómenos plásticos tendientes a modificar la forma de la célula, ¿ya? Y eso es genial porque si nosotros somos capaces de modificar la forma de la célula, eventualmente esa neurona puede crecer y establecer conexiones con neuronas con las que antes no estaba comunicada. Ya, miren ustedes qué interesante. O sea, el fenómeno plástico no solamente tiene que ver con lo funcional, sino que también tiene que ver con lo estructural. ¿Ya? Este fenómeno plástico, entonces, ojo, hay que tener en cuenta, eso sí, es un fenómeno bidireccional, ¿ya? Eso quiere decir que de una situación inicial podemos nosotros aumentar la capacidad de respuesta de una neurona post frente a la descarga de una neurona pre, ¿ya? Aquí fíjense ustedes cómo de 1, 2 y 3 receptores AMPA pasamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 receptores AMPA, ¿ya? Cuando esto ocurre a este fenómeno plástico, entonces se le denomina LTP o la potenciación de largo plazo. Sin embargo, también el fenómeno plástico podría ir hacia el otro lado y podríamos generar lo que uno conoce como el LTD, ¿ok? Que es la depresión de largo plazo, que se caracteriza porque a esa neurona le va a ser más difícil descargar frente a la liberación de neurotransmisor de la neurona pre. ¿Ya? Y ven ustedes aquí que es cierto que nos encontramos con una reducción en la expresión de receptores AMPA en la membrana. ¿Ya? Entonces, adquisición de recuerdos, evocación de recuerdos, adquisición de nuevas habilidades. ¿Ya? Eso estaría dado por lo que es el fenómeno del LTP. Pero, para el otro lado, ¿cierto? El LTD también es importante porque a veces en nuestro cerebro opta por olvidar algunas cosas. Y olvidar algunas cosas implica dejar de hacer funcionar a cierta red neuronal. ¿Cachai? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, interrumpiendo la conexión entre neuronas porque ahí ya deja de existir esa red neuronal como tal. ¿Ok? Miren lo que ocurre acá. Se midió la amplitud, ¿cierto?, de los potenciales postsinápticos excitatorios en una neurona, obviamente, postsináptica. ¿Ok? Y, ¿cierto?, frente a la descarga de una neurona pre, y si eso se graficó, ¿ya? Y a eso se le dio un valor del 100%. ¿Qué hicieron después? ¿Ya? A esta neurona pre se le aplicó un tren de descarga rápido, o sea, la neurona pre hizo una sucesión, ¿ok?, a frecuencia alta de potenciales de acción. Por lo tanto, descargó mucho glutamato a nivel de la hendidura y por lo tanto tuvimos gran activación
de AMPA y gran activación de NMDA. ¿Ok? Esto queda claro, ¿no? ¿Se entiende esa idea, chicos? Yo no lo entendí, profe. ¿No? Ya. Wait. Tenemos una neurona pre. No me gusta que me haga esta cuestión. Ya, esa es la neurona pre. Y a esa neurona pre, ¿cierto? La tenemos haciendo sinapsis con una neurona post. Ahí. ¿Ok? Entonces, máximo. A esta neurona pre, lo voy a hacer así, se le aplicaron estímulos a una cierta frecuencia. ¿Ya? Y luego se midió lo que ocurría con los potenciales de acción, con los cambios, ¿cierto?, en el potencial de membrana en esta neurona post. ¿Ya? Máximo. Sí, bien hasta ahí. Ya. Ya eso se le asignó, ¿cierto?, a esa frecuencia, a esa determinada frecuencia de descarga, ¿cierto? Fíjate cómo hay varios puntitos, entonces esto lo hicieron varias veces, a eso se le asignó un 100%. ¿Ya? Esa era, en esta situación inicial, ¿ok? A tal frecuencia de descarga de la neurona pre, íbamos a tener una determinada frecuencia de descarga de la neurona post. ¿Ya? Y eso fue Sí. el 100%. Ya. ¿Qué se hizo después? Se hizo descargar a esta neurona pre a una frecuencia más alta. Un tren de descargas. Uy, que está quedando feo esto. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que tuvimos mucho más glutamato. ¿Sí o no? En la hendidura, por un rato. Se esperó un tiempo y luego, mira, se le aplicó a la neurona pre la misma frecuencia de descarga original. ¿Ok? Ya. Y se midió en la neurona post la frecuencia de descarga que tenía. Y mira, este fue el resultado. ¿Cachai? O sea, Entiendo. frente a un tren de descargas alto en la neurona pre, después de un rato, ¿cierto? Algo pasaba en la neurona post que cuando le aplicábamos la misma frecuencia de descarga inicial, la respuesta era mayor en la neurona post. ¿Me entiendes? Ah, claro. Y eso tiene que ver con el fenómeno que vimos recién. Eso tiene que ver con el fenómeno que vimos recién. Ya, ¿Ya? pero ahora sí me quedó claro. Eso tiene que ver con el fenómeno que vimos recién. Ahora, ¿cómo se explica que, mira, según esto aparentemente esperamos 10 minutos, ¿cierto? Y la capacidad de respuesta pasó de esto, before, a esto, en el after. ¿Cómo se explica eso? Eso se explica porque dentro de la neurona post hay constantemente vesículas que contienen AMPA. ¿Cachai? Entonces, cuando se producen aumentos de calcio en la neurona post, es decir, cuando tuvimos activación de los NMDA, ¿cierto? Aumenta el calcio y vía, en este caso, fíjate que es una CAM quinasa 2, es decir, una quinasa de tipo 2, ¿cierto? Calcio calmodulina dependiente, se produce expresión rápida de estas vesículas preformadas con AMPA en la membrana. Y por lo tanto la capacidad de respuesta de la neurona post aumenta rápidamente. Algo parecido a lo que ocurre con ADH en el riñón. Se sabe en ese mecanismo, ¿no? Cuando llega ADH se expresa acuaporina 2, ¿verdad? En la membrana apical de la célula tubular Sí. en el túbulo colector. Pero esa acuaporina 2 que se expresa es una acuaporina 2 que estaba ya preformada, solo que sin efecto de ADH, sin que haya ADH estimulando la célula, esa acuaporina permanece en vesículas dentro. Aquí es lo mismo, ¿cachai? La célula post tiene vesículas, sí, son vesículas que tienen expresado estos canales AMPA, ¿ya? Cuando se producen aumentos de calcio,
Rápidamente entonces se fusionan esas vesículas con la membrana y por lo tanto aumenta la población de canales AMPA. ¿Cómo aumenta la población de canales AMPA? Obviamente, se libera una cierta cantidad de neurotransmisor y como ahora tenéis más receptor, la probabilidad de generar en el cono axónico un potencial de acción va a ser mayor. Máximo me dijo que sí, el resto, ¿le queda claro el fenómeno, no? Sí, también me quedó más claro. Genial, ¿ya? Entonces eso sería lo que aparece aquí como el early, ¿cierto? El LTP temprano, ¿ya? Si ustedes se fijan, va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo. Pero llega un momento en que empieza a mantenerse más o menos estable, ¿ya? Y ahí estamos hablando de una potenciación, ¿cierto? De largo plazo, que es ya más persistente. ¿Cómo se explica ese LTP persistente? Ese LTP que son más persistentes se explica por esto, ¿ok? Por la expresión génica. Entonces, el LTP de largo plazo, ¿cierto? Estaría dado por la expresión rápida de algunos NMDA en la membrana, pero luego algunos de esos NMDA, ¿cierto? Se van a degradar o van a ser nuevamente internalizados. Sin embargo, el cambio en la expresión génica en esa neurona post ya va a determinar, ¿cierto? Este LTP persistente que final no es tan potente como el LTP temprano, pero sí es más potente en términos de que le es más fácil responder a la neurona post que lo que ocurría aquí en una condición inicial. ¿Ya? Aquí estamos, ¿cierto? Básicamente hablando de lo mismo, ¿ya? Pero tiene que ver ahí con los fenómenos, ¿cierto? Que son calcio dependientes, que como ya vimos activan vías de señalización, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Mm? La CAM quinasa 2 se ha vuelto particularmente relevante en los fenómenos del LTP, ¿ya? Aquí está lo mismo que ya habíamos explicado, pero con monitos para que, ¿cierto? Aquí le es más fácil entender con dibujitos, ¿cierto? Ahí está clarito lo que ocurre, ¿ya? Ahora, lo que importa acá es que haya calcio, ¿cierto? Para que haya LTP, lo importante aparentemente es que aumente el calcio en la neurona post. ¿Mm? Ahora, ese calcio puede venir del NMDA, ¿cierto? O puede venir desde eh, las fuentes intracelulares, ¿ya? Pero lo que importa es que haya calcio. ¿Mm? Amplitud de los potenciales postsinápticos excitatorios, ¿cierto? En el control, el mismo mono, muy parecido al que habíamos visto, ¿cierto? Un 100% arbitrario inicial, se aplica el tren de estímulo, ¿cierto? De alta frecuencia y quedamos con una determinada capacidad de respuesta, ¿cierto? El LTP persistente que decíamos. Pero miren lo que ocurre cuando a la misma célula se le administra un inhibidor de la síntesis de proteínas. Si hay un inhibidor de la síntesis de proteínas, se le aplica el tren de alta frecuencia, ¿cierto? A la neurona pre, aumenta la frecuencia de descarga en la neurona post y luego comienza a bajar, 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 bajar hasta que llega a la condición inicial. ¿Ya? Dos cosas relevantes acá. Primero, el fenómeno inicial no tiene que ver con la síntesis de proteínas. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que tienen que ver con estas vesículas preexistentes que tienen receptores AMPA. ¿Ya? Por eso igual se produce esta parte. Pero si no hay síntesis de proteína, es decir, si no hay activación de factores de transcripción, ¿cachai? Si no hay estimulación del material genético de esa célula, el efecto se pierde, se pierde, se pierde, se pierde, hasta que es como que nunca hubiese ocurrido casi. ¿Cachai? Como llegamos casi al nivel del 100% inicial. ¿Ya? O sea, los fenómenos plásticos necesitan, eh, necesitan que haya síntesis de proteína para
sostenerse, para mantenerse en el tiempo. ¿Ya? Y miren acá, miren qué interesante esto, lo que yo les decía, cómo, ¿cierto? Los fenómenos plásticos no solamente tienen que ver con lo que es la expresión de receptores, sino que miren cómo pueden aumentar la cantidad de botones dendríticos en una neurona también, ¿ya? Puede aumentar la cantidad de botones dendríticos, puede aumentar la cantidad de dendritas, ¿cierto? Puede desarrollar axones nuevos, ¿ok? Una neurona. Entonces, de verdad que son súper, súper importantes, ¿ya? Y eso, como ya habíamos comentado, expresión génica, ¿cierto? Muy asociado a lo que es la activación de nuestro factor de transcripción CREM en el sistema nervioso. ¿Mm? Y eso era lo que les quería comentar en relación a las sinapsis. Cuéntame si les quedó claro, que esto es una cosa general, insisto, eh, es bien de neurociencia, pero en la medida que ha ido pasando el tiempo me he dado cuenta que, como que a veces existen un poquito vacíos en estas cosas básicas que después igual necesitamos para hablar de neurofisiopatología. Contadme por favor si les quedó claro. Sí, por mi parte todo claro. Máximo nos dice por aquí que sí. ¿Alguien más? También por mi parte quedó bastante claro. Buena. Ya pues, dejemos aquí entonces esta parte de neuro, doctor. Para que interrumpa la grabación. Recording stopped. Ahí está. Sí, Muchas gracias. un poquitito en reaccionar, pero bueno. Anotaciones. No. Ya. Se ha detenido la función de... Ya. Estamos. ¿Tienen ya su clase de neo, chicos? Ah, no la subí, ¿tú la habías mandado? Se la mandé a correo. Ah, ya Aquí no, ya pero está. no la subió para los chiquillos. Profe, No. Ah, la subo al tiro. la mandó al grupo del Sí, curso. sí, profe, la mandaron al grupo de curso. Ah, ya. Ya. Ahí para que... Ahí igual la subimos al drive que La subo tenemos en un ratito. y al sistema, claro, pero ya teniéndola ustedes, estamos bien. ¿Ya? Entonces, fisiopatología básica, esto es muy básico, pero cosas que igual es bueno tener en mente para que el doc después nos hable de algunas cosas así Para como, hablar de... ¿ah? Necesito después que me digáis cuánto tengo que demorarme. Eso es importante. Bueno, después Sí, lo tranqui, valoro. tranqui, doc, mire, sí, estamos todavía relájese, Me no nos relajo. tomemos Me relajo. Ya me relajé. no nos tomemos todo el tiempo el mundo, pero, No, pero, no, ya me relajé. Estoy relajado. pero sí, tranqui, doc. Ya, Tú me avisas cuando quieres que comience eh, a grabar. espérese, espera. Ahora, doctor, por favor. Espera un poquito. Estoy con el pequeño retraso de hacer las cosas. Ya, espera un poquitito. Ya vamos. Ya, ¿dónde está el botón? Aquí está. Ya, estamos Recording in grabando. progress. Ok, vamos a hablar un poquitito en esta sesión de neoplasia desde un punto de vista muy básico, ¿ya? Principalmente recogiendo un poco no la inquietud, sino que la información que ustedes nos entregaron que no conocían mucho de fisiopatología de las neoplasias, ¿ok? Miren, esto es un paper, esta imagen salió un paper publicado el año pasado, en agosto, ¿cierto? Perdón, del año antes pasado, en agosto del 2020. Eh, y aquí, en este paper, los autores demostraban la presencia de un osteosarcoma, que es una neoplasia maligna originada en tejido óseo, en un dinosaurio, ¿ya? En un Centrosaurus apertus, ¿ya? ¿Cuál es la relevancia de esto? Ya se habían descrito neoplasias, ¿cierto? Ya se había descrito cáncer en dinosaurios, ya se habían descrito tumores en huesos, pero no habían logrado identificar un tumor primario de hueso,
¿ok? Entonces, pero para que vean ustedes, si finalmente puse esta imagen, para que cachemos, para que se hagan ustedes la idea de que 65 millones de años atrás, cuando estaban viviendo estos gallos, ya había cáncer, ya existía la neoplasia. De hecho, hay fenómenos neoplásicos descritos en árboles. ¿Cachai? O sea, eh, ¿a dónde voy con esto? Que el fenómeno del cáncer, el fenómeno de las neoplasias, es un fenómeno, ¿cierto? Es una patología, es una alteración que es muy antigua en la escala evolutiva, ya que nos ha acompañado desde siempre. Lo que ocurre es que con el aumento en la expectativa de vida, ¿cierto? Han ido aumentando las enfermedades degenerativas, ¿cachai? Obviamente vivimos más, ¿cierto? Vivimos en ciudades que están en ambientes que están más contaminados, tenemos más exposición a agentes mutagénicos y por lo tanto la probabilidad hoy en día de que se desarrolle una de estas condiciones es mucho mayor, ¿ya? Eh, no solamente, insisto, esta enfermedad degenerativa, sino que podemos pensar en la insuficiencia cardíaca también como una enfermedad degenerativa, podemos pensar en el Alzheimer como una enfermedad degenerativa, ¿ya? En el caso específico de las neo, a nivel mundial, son la segunda causa de muerte, ¿ya? En Chile son la segunda causa de muerte, ya hasta en 2019, que fue la última información que recopilé, habían 5 regiones en Chile donde ya el cáncer era primera causa de muerte en términos de frecuencia, ¿ya? O sea, es una condición súper relevante para nosotros desde un punto de vista de la salud pública, ¿ya? Definiciones generales nos dicen acá que una neoplasia es una masa normal de tejido cuyo crecimiento excede el de los tejidos normales y no está coordinado con estos, y que persiste del mismo modo excesivo aún después de finalizar el estímulo que le dio origen, ¿ya? O sea, hay muchísimas definiciones de neoplasia, ¿ya? Miren esta es como de 1859, esta segunda definición. Es una alteración de la proliferación y muchas veces de la diferenciación celular que se manifiesta por la formación de una masa o tumor. ¿Ok? Hagamos aquí una diferenciación, ¿ya? Un tumor, por favor, no es lo mismo que una neoplasia. Es súper común y uno se encuentra con mucha gente que los ocupan como sinónimos, ¿ya? Pero no es lo mismo. ¿Qué es un tumor? Chicos, por definición, un tumor es un aumento de volumen, ¿ya? Es solo eso. Entonces, ¿cachai? Sabiendo nosotros que la inflamación, por ejemplo, parte de los signos cardinales tienen que ver con el aumento de volumen, una zona inflamada, uno perfectamente puede decir que es una zona tumorada, ¿cachai? Puede decir, nos pica un zancudo y uno puede decir, hoy tengo un tumor, no sé, en el brazo, ¿cachai? En la cara. Y claro, la gente probablemente se espanta si uno le dice eso, pero en estricto rigor uno tiene razón, ¿ya? Eso es un tumor. Entonces, ojo, porque de esto, ¿qué sacamos? Que no todos los tumores son neoplasia. ¿Sí? Evidente. Tenemos un edema, ¿cierto? Podemos decir que tenemos una tumoración, pero no es. Y ojo, que no toda neoplasia se manifiesta por la formación de una masa tumoral. ¿Cachai? Podemos tener pacientes con cánceres hematopoyéticos, paciente con leucemia, ¿cierto? Que es un paciente oncológico, que es un paciente con cáncer, pero ese paciente puede no tener ningún tumor, ¿ya? Entonces, cuidado ahí. ¿Ya? La neo, al igual que los tejidos sanos, presenta un parénquima y presenta un Profesor, rizoma. una Cuénteme. pregunta. En caso, por ejemplo, un hematoma, igual sería entonces un tumor en este caso, con la explicación de un crecimiento de una masa. Si el hematoma se traduce en un aumento de volumen, tú perfectamente puedes decir que tienes un tumor, Ya, comprendo, muchas gracias. ¿cierto? Sí, súper, excelente. Cortito un comentario. Es más, la palabra oma significa tumor. Entonces, Eso. cuando tú dices hematoma, estás diciendo tumor de sangre.
De hecho, cuando tú tienes una quimosis, también hay extravasación de sangre, pero no produce tumor, no produce aumento de volumen. Entonces, si tú te das cuenta, cuando tú hablas de la palabra oma, ya estás diciendo tumor. O sea, un hematoma es un tumor de sangre. O sea, me refiero a que es extravasación de sangre que genera tumor. Cuando tú tienes una quimosis, es lo mismo, con la diferencia que no genera tumor. Te das cuenta que en el fondo la raíz ya nos dice que hay un tumor, que hay una masa. No nos está diciendo si es cancerígeno o no cancerígeno. No, Perdón la súper. interrupción. Sí, se Christopher, entendió súper bien y bueno, gracias por esa palabra y luego mata humor, ya se va a saber mucho mejor. Gracias. eso, ¿ya? Eh, ya, me enchufé de nuevo. Los tejidos neoplásicos, al igual que los tejidos normales, presentan un parénquima y un estroma, ¿ya? El parénquima, como dice ahí, representa los componentes funcionales de un tejido, ¿cierto? En el hígado, por ejemplo, la célula parenquimatosa por excelencia es el hepatocito, ¿ya? Bueno, y así en cada tejido. En la neoplasia, la célula que está proliferando de manera descontrolada representa el parénquima de esa neoplasia. Y el nombre que esa neoplasia recibe depende del tipo de célula que está proliferando. ¿Cachai? Entonces hay un parénquima. Y la neoplasia, al igual que los tejidos normales, también necesita un estroma, ¿cierto?, que le dé soporte mecánico y, súper importante, nutricio a ese tejido. ¿Ya? Y a cada rato, todos los días, están saliendo papers y todos los días se está avanzando en esto, ¿cierto?, de cómo interactúa la célula neoplásica con la célula del estroma para que la célula del estroma secrete ciertos factores o haga ciertas cosas que favorezcan el crecimiento, ¿cierto?, la capacidad metastásica de esa neoplasia. O sea, hay en inglés se llama el crosstalk, ¿cierto? Hay una interacción entre las células parenquimatosas y las células del estroma que cada día va tomando más y más importancia. ¿Ya? Algunas características, ¿cierto?, generales. En el caso de la neoplasia benigna decimos nosotros que, insisto, en general son células que son bien diferenciadas. ¿Qué significa que la célula sea bien diferenciada? Quiere decir que la célula neoplásica en la neoplasia benigna tiende a parecerse mucho a la célula original. ¿Ya? Entonces ustedes van a ver después en pato, ¿cierto?, que van a ver una muestra de, qué sé yo, un adenoma mamario, por poner un ejemplo, uno ve el adenoma mamario en microscopio, ¿cierto? Y ustedes van a decir, o el patólogo, así como ya full experto, dice, estas células, ¿cierto?, o este tejido corresponde a glándula mamaria. O sea, es un tejido neoplásico, pero es glándula mamaria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las células se parecen mucho a, ¿ok? En el caso de la neoplasia maligna, en cambio, son células que son un poco diferenciadas. De hecho, a veces el patólogo no tiene idea de lo que está viendo. Solo sabe que son células neoplásicas, pero no sabe qué es lo que hay. ¿Ya? ¿Qué se hace en ese caso? Hay que ocupar marcadores bioquímicos. ¿Ya? Hay que ocupar marcadores bioquímicos y a veces por proteínas específicas de citoesqueleto incluso. ¿Cachai? Lo que hay que hacer, como que se empieza a ver de dónde podría ser esa neoplasia. ¿Ya? La neoplasia benigna, ¿ya?, o el tumor benigno, ¿ya?, suele tener un ritmo lento de crecimiento. ¿Ya? La neoplasia maligna, que es lo que uno conoce como el cáncer, en cambio, tiene una alta tasa de crecimiento. ¿Ya? La neoplasia benigna básicamente reconoce un crecimiento local, ya por lo general también están envueltos en una cápsula de tejido fibroso, ¿ok?, que el cirujano agradece mucho, ¿ya?, porque hace más fácil la resección. En el caso de la neomaligna, ¿ya?, estas invaden y o cualquiera de las dos metastizan. ¿Ya? Puede estar una, puede estar las dos. ¿Ya? Entonces, aquí llegamos a una cosa importante, chicos. Desde un punto de vista de lo histopatológico, la capacidad de invasión o la capacidad de generar metástasis, cualquiera de las dos que esté, automáticamente le confieren la característica de maligna a una neoplasia. ¿Ok? Una neoplasia entonces es maligna cuando o invade o metastiza. ¿Ya? Por supuesto que se hace las dos al mismo tiempo, también la dejamos ahí. ¿Ya? Neoplasia benigna, fíjense aquí, no causa muerte a menos que comprima o genere isquemia de un órgano vital.
Entonces ahí uno podría decir, oye, pero, qué sé yo, no sé, ¿sabe? Tenemos un paciente y tenía una neoplasia dentro del cráneo, ¿cachai? Pero no se preocupe porque era una neoplasia benigna. Claro, pues si la neoplasia benigna te está construyendo estructuras vitales, ¿cachai? O si tenemos un paciente que tiene un hemangioma, una neoplasia benigna, desarrollada en el endotelio de los vasos sanguíneos, es decir, en la pared, ¿cierto? En la íntima de una arteria. En la aorta, ¿cachai? ¿Pensaríamos que ese paciente tiene buen pronóstico? ¿Cachai? No, po. Entonces, ¿a qué voy? La característica de benignidad o malignidad puede tener que ver con esto, ¿cierto? Con esto, estas características histopatológicas, capacidad de invadir, de metastizar. Pero no hay que perder de vista lo funcional, ¿cachai? Entonces, si tenemos un paciente que tiene un, qué sé yo, un, eh, un mixoma en el corazón, pucha, po, ese paciente tiene un mal pronóstico igual, ¿ya? Porque vaya a estar comprometiendo la funcionalidad de un órgano vital, ¿ya? En el caso de la neoplasia maligna, cuando uno habla de cáncer, elegimos por lo general hace referencia a esto, ¿cierto? En el caso de la neomaligna, conducen a muerte a menos que haya un tratamiento adecuado, ¿ya? Como por lo general llegamos tarde al diagnóstico de cáncer, incluso habiendo tratamiento adecuado, muchas veces se produce la muerte del paciente, ¿ya? Neoplasia benigna no se considera en el sistema nervioso central o tejido hematopoyético, esto está muy asociado con lo que veíamos acá, ¿ya? Por la relevancia que tiene el sistema nervioso central, todo lo que crece en el sistema nervioso central será por maligno, ¿ya? El tejido hematopoyético tampoco se considera la neoplasia benigna. Tengo una preguntita por acá. Ah, y ahí el doc que nos dice adenoma, ¿cierto? Tumor de glándula. Adeno. Adeno. Mixtoma, tumor de tejidos mixtos cardíacos. Claro, cuando uno habla de tejidos de neoplasias que se originan en conectivos, ¿cierto? Los conectivos generales, no los especializados, sino que los generales, podemos tener neoplasias generadas de conectivos laxos, y esos son los mixomas, y podemos tener neoplasias generadas de conectivos densos, y esos son los fibromas, ¿ya? Hay todo el mundo ahí con la clasificación. En el caso de la neoplasia maligna, presentes entonces en cualquier tejido. En cualquier tejido. ¿Ya? Aquí mire, Christopher, lo que hablábamos de los omas. Ahí venía. ¿Ya? Ahí venía. Chicos, hasta aquí, ¿cómo va todo? Hasta aquí suavecito, ¿no? ¿O no tan suavecito? Sí, profe, ¿todo bien? ¿Todo bien hasta aquí? Ya. Entonces, ahora, ¿cómo daña la neoplasia? Depende, ¿cierto? En el caso de la neoplasia benigna, ¿cómo vamos a saber que es una neoplasia benigna? Porque la neoplasia benigna, ¿cierto? Tiene el nombre de la célula, el de la célula que está proliferando, y al final uno le pone el oma, ¿ya? En ese sentido, eh, cuando la neoplasia se origina de un epitelio, ¿cierto? Eh, Recuerden que los epitelios pueden ser de dos tipos, ¿cierto? Cuando hablamos de epitelios de tipo glandulares, esos son los adenomas que nos ponía el doctor ahí. Adenoma. Y ahí uno le pone el apellido. Adenoma mamario, adenoma gástrico, adenoma tiroideo. Cuando es un epitelio de revestimiento, se le da el nombre de papiloma. Papiloma. ¿Ya? La otra posibilidad de originar células neoplásicas no es desde epitelios, sino que es desde mesénquimas. ¿Ok? Ahí la célula agarra el nombre de la célula mesenquimática y lleva después el oma, ¿cierto? Entonces, cuando la neo deriva de tejido adiposo, es un lipoma, ¿cachai? Lipoma. Cuando la neoplasia deriva de hueso, es un osteo, ¿cierto? Hueso, osteoma. Si la deriva de un cartílago, es un condroma.
¿cierto? Un mioma, ¿ya? Rhabdomioma, leiomioma, y así. De los vasos sanguíneos, hemangioma. De los vasos linfáticos, linfangioma. ¿Está? En fin, ¿cuál es el mecanismo de daño de saneo? Compresión. Así daña la neoplasia benigna. Comprime y como comprime genera isquemia porque va, ¿cierto? El fenómeno de, valga la redundancia, compresión extrínseca de los vasos sanguíneos va generando isquemia. ¿Ya? En el caso de la neomaligna, ¿cómo vamos a saber que desde un punto de vista de la nomenclatura, cómo vamos a saber que nos enfrentamos a una neomaligna? Depende. Si la neomaligna deriva de un epitelio glandular, se llama eso carcinoma. Entonces ahí uno habla ya no es un adenoma, ¿cierto? Sino que ahora es un adenocarcinoma. Y con el apellido, adenocarcinoma hipoviciario, adenocarcinoma salival, adenocarcinoma gástrico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? En el caso de las neomalignas que derivan de tejidos mesenquimáticos, ¿cierto? Tomamos el nombre del tejido y ya no le ponemos oma, sino que ahora le ponemos sarcoma. Entonces ya no vamos a tener un osteoma, sino que vamos a tener un osteosarcoma. Muchas gracias, ¿cierto? Ya no vamos a tener un lipoma, sino que vamos a tener un liposarcoma. ¿Está? ¿Cómo daña la neomaligna? También genera compresión y también genera isquemia, ¿ya? Pero estas invaden o metastizan, ¿cierto? Ojo aquí con la metástasis porque son la principal causa de muerte de pacientes con cáncer, ¿ya? Felizmente para nosotros son muy pocas las células que pueden generar metástasis, ¿ya? Pero cuando hay metástasis ya el pronóstico se empobrece de inmediato para el paciente porque no hay mayor nivel de malignidad para una neoplasia que la capacidad de generar metástasis. ¿Ok? Por lo tanto, si ya hay, aunque sea un foco de metástasis en un paciente oncológico, el pronóstico se ensombrece automáticamente. ¿Ya? La neomaligna daña también generando hemorragias, ¿cierto? Úlcera y perforación de órganos, eso está muy asociado a la rápida capacidad proliferativa que tienen sus células, ¿sabes? Y también algo que es bastante relevante, que son los síndromes paraneoplásicos desde un punto de vista clínico, ¿ya? Que también forma parte de los mecanismos de daño de estas neoplasias malignas. Oye, aquí mi descripción es súper así como... Es súper así como, ¿cómo lo digo? Es súper como fría desde los mecanismos, ¿sabes? No, en general, Sí, pero a lo que voy, Doc, no perdamos de vista que el paciente con cáncer sufre. no, Hay problemas de tipo psicológico, problemas de tipo psiquiátrico en él, en su familia, dolor. ¿cachai? El dolor, ¿ya? Entonces es un tema que es súper, súper, súper complejo, ¿ya? Pero en esta clase, obviamente, uno se dedica a lo que es más lo mecanístico, pues ya así como lo más frío, lo más fisiopatológico. Ya lo que no significa, porfa, que lo otro no esté. Ya, se los comento porque uno muchas veces quiere ser así como el doctor más bacán y perdemos de vista que estamos tratando con seres vivos, ¿cachai? Con personas que tienen, o con perros, gatos, qué sé yo, pero que hay una familia detrás, todo. Y también hay un montón de otras cosas que uno pierde de vista si nos enfocamos solamente en lo médico. Imagen aquí para mostrar arriba, ¿cierto? Esto sería una neoplasia benigna creciendo o desarrollada a partir de musculatura lisa, por lo tanto sería leio, liso, mio, músculo, oma, ¿cierto? Un leiomioma. Ya los clásicos miomas que llama la gente uterino. Al otro lado, ya nos ponen ahí, ¿cierto? Bien feo, bien más grande, medio necrótico en el centro, sin bordes definidos, ¿ya? Ese sería un leiomiosarcoma, ¿ok? Y aquí abajo les puse unas imágenes para que ustedes vean que hay distintos patrones de invasión, ¿ya? Entonces,
La neoplasia benigna se queda en el tejido, obviamente, ¿cierto? Aquí esta neoplasia benigna debiera restringirse al tejido muscular. Si se produce un aneo en un epitelio, ese aneo debe restringirse solamente al estrato epitelial, ¿cierto? A ese tejido. Pero aquí vemos que este aneo está empezando a infiltrar el conectivo que subyace a ese epitelio. ¿Cachai? Por tanto, ahí uno ya puede decir que esa neoplasia está invadida. ¿Ya? Y para que vean ustedes que hay distintos patrones de invasión, pero con que sepamos eso, nos encontramos ya, me doy más que por satisfecho. Ya, pero eso cae más en lo que es la patología y van a tener ustedes sesiones en el ramo respectivo para ver eso. ¿Ya? Factores de riesgo para el desarrollo de un aneo. En general se dice que hay 3 cosas, chicos, que tienen que influir en un aneo para que aparezca. O que hay 3 situaciones que tienen que coincidir para que se dé el desarrollo de un aneo. Una cierta genética predisponente. 2, exposición a agentes mutagénicos. Y 3, el maldito azar. ¿Ok? Porque cuando nos exponemos nosotros a un agente mutagénico, bueno, puede o no puede que se produzca mutación de un gen. Y si se produce mutación de un gen, puede o no, ¿cierto? Ahí viene la probabilística y el azar, como les decía yo, que ese gen esté asociado, ¿ok? A la oncogenia. ¿Ya? Es que esté asociado a la proliferación, que esté asociado a la apoptosis, que esté asociado a la evasión de mecanismos de muerte, qué sé yo. ¿Ok? Pero en general uno dice que los factores de riesgo tienen que ver con la genética, ¿cierto? La herencia, la edad, obviamente a mayor edad, mayor riesgo, porque llevamos más tiempo exponiéndonos a agentes cancerígenos, ¿ya? Factores hormonales, bien importantes, ¿cierto? Mecanismos inmunológicos, ¿ya? Fíjense ustedes que los pacientes inmunocomprometidos tienen una tasa de incidencia de cáncer que es mayor que la de los pacientes inmunocompetentes, ¿ya? Ese es el principal elemento que apoya la teoría de la inmunovigilancia. La teoría de la inmunovigilancia dice que nosotros todos los días estamos generando células neoplásicas, todos los días, pero que nuestro sistema inmunológico las identifica, ¿cierto? Por antígenos alterados y las elimina. ¿Cachai? Pero claro, ¿cierto? Si tenemos un paciente inmunocomprometido, obviamente se falla ahí y, ¿cachai? La probabilidad que esa célula neoplásica progrese va a ser mayor. ¿Cachai? Ahí uno podría también pensar en el tema de la edad, que en la medida que vamos envejeciendo, se va deteriorando la funcionalidad de nuestro sistema inmunológico. ¿Ya? Agentes medioambientales fundamentales, carcinogénicos, químicos, físicos y hasta biológicos, fíjense ustedes, HTLV1, el virus papiloma humano, ¿cierto? Fundamental asociado al cáncer cervicouterino, ¿ya? Ha estado aumentando harto el cáncer faríngeo, bucofaríngeo, asociado a sexo oral, ¿cierto? Y asociado también al virus papiloma humano, Epstein-Barr, hepatitis B, Hepatitis C. No, hepatitis C, hepatitis B, te estoy ayudando con la cita. sí, hepatitis B, hepatitis C, Helicobacter pylori, ya también como factor de riesgo. La obesidad también es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer. Lo vamos a hablar segundo semestre, ¿ya? Y fíjense que si bien la obesidad se asocia a cáncer de riñón, de colon, de vejiga, de hígado, de páncreas, ¿ya? La principal asociación estadística es entre la obesidad y el cáncer de mama en mujeres postmenopáusicas, volviendo a los factores hormonales, ¿ya? Por supuesto que la exposición ocupacional también es, ¿cierto? A mí que me gusta el tema de las imágenes, me estresa un poco el tema, porque ¿sí? Que las placas radiográficas, ¿cierto? Cada vez que uno hace una placa tiene que tener la precaución de ponerse la pechera, ¿cierto? Plomada, el protector de tiroides, están las antiparras, los guantes, toda la cuestión. ¿Ya? Habíamos dicho en una de... Chicos, porfa, ¿cómo va todo hasta aquí? ¿Hay alguien por ahí aún o no? Sí, se entiende. ¿Sí, Lisette? Ya, bacán. Andrés también nos decía por ahí. Ya, genial.
En una de las primeras definiciones decíamos nosotros que una neo correspondía a una alteración en la proliferación, ¿se acuerdan, no? Y muchas veces de la diferenciación celular, ¿ya? Entonces es súper relevante que también van perdiendo características de diferenciación estas células, ¿ya? Algunas de estas consecuencias tienen que ver con que, por ejemplo, hay pérdida de función, ¿cierto? La célula muscular deja de contraerse, la célula glandular deja de producir lo que ella tenía que producir, y miren esto que es importante, hay una pérdida de las propiedades de relaciones celulares, ¿ya? Entonces, las células están súper organizadas en los tejidos en términos de cómo se dispone, quién se multiplica, quién se muere, cuándo se multiplica, cuándo se muere, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué les quiero decir con esto? Que si nosotros nos hacemos si nosotros con una tórula, ¿cachai? Nos sacamos células de la mejilla, por poner un ejemplo, ¿cachai? Que sea fácil para todos, si hacemos un raspado, ¿cachai? Nos sacamos células de la mejilla y las ponemos en una placa Petri, y esa placa Petri la tenemos con un poquitito de agua, ¿cierto? Con un pH adecuado, con glucosa, con vitaminas, con aminoácidos, lo más probable es que esas células se nos mueran. ¿Por qué? Porque el tejido normalmente produce ciertos factores de crecimiento que necesita la célula para mantenerse viva. ¿Cachai? Eso tiene que ver con estas relaciones. En un tejido no se multiplican todas las células, solamente en el epitelio deben multiplicarse aquellas células que están en contacto con la membrana basal. Solo ellas tienen permiso para multiplicarse. Esas células que están en contacto con la membrana basal solamente se multiplican hasta que están juntas, hasta que tienen células por todos lados. Eso se llama inhibición por contacto. ¿Cachai? Cada vez que una célula nace en un tejido, necesariamente una célula debe morir en ese tejido. Y así mantienes tú la población celular estable en el tiempo. Entonces, todas estas relaciones celulares se van perdiendo. No se pierden de una, salvo en el caso del retinoblastoma, porque ahí aparece la neoplasia maligna de una. ¿Cachai? Pero es un caso. En el cáncer en general, salvo ese, ¿cachai? Estas relaciones celulares se van perdiendo en el tiempo. Hay una alteración en la inhibición por contacto, ¿cachai? Entonces empiezan a multiplicar las células, aunque ya estén rodeadas, con otras pegadas, células por todos lados, ¿cachai? Se empiezan a multiplicar las células que no están en contacto con la membrana basal, ¿ya? Miren esto, se pierden, se alteran y se van perdiendo uniones intercelulares. Entonces, eso es súper importante, porque cuando dejan de producir las células uniones intercelulares, tú tenés la posibilidad que una célula tumoral ¡pum!, se separe de la masa original. ¿Cachai? Alteraciones en la comunicación célula-célula, ya, expresión de antígenos alterados, ya, que puede ser bueno eso porque le puede permitir al sistema inmunológico identificar y atacar esas células. ¿Cachai? Pero actualmente eso nos puede llevar a un síndrome paraneoplásico también. ¿Ya? Miren esto, producción de enzimas degradativas de matriz. Fundamental. ¿Por qué? Porque la célula, para poder migrar, para poder invadir tejido sano, lo que tiene que hacer esa célula es empezar a moverse a través de la matriz extracelular. ¿Cachai? Entonces, la célula no solamente tiene que adquirir un fenotipo de movilidad, sino que la célula neoplásica tiene que adquirir un fenotipo móvil y además tiene que ser capaz de destruir la matriz extracelular que la está rodeando para poder empezar a meterse en el tejido sano. Cuático, ¿no? ¿Lo habían pensado alguna vez así? ¿Sabían estas cosas, chicos, no? ¿O están aprendiendo de neo? Algunas sí las conocía, otras no, como esta la que acaba de mencionar, no tenía idea. Y la encuentro interesante. Sí, sí. Entonces ahí aumenta la producción de metaloproteinasa, ¿no? Sí, es todo un tema. Es todo un tema. ¿Ya? Habíamos dicho que la metástasis corresponde al máximo grado de malignidad en neoplasia y solamente un pequeño grupo de células puede hacerlo. Resulta que cuando en una masa neoplásica no son todas las células cancerígenas, ¿cachai lo que les estoy diciendo? Porque cuando tenemos una masa de una neoplasia benigna, en algún momento una célula de esa neoplasia benigna va a tener
va a experimentar otra mutación y se va a producir, ¿cierto? Un fenotipo de célula neoplásica benigna, pucha, pero que ya no es tan benigna, ¿cachai? Y ella se empieza a comportar como una neoplasia distinta. Y de esa neoplasia, de repente va a aparecer en algún momento, porque se produce un fenómeno de inestabilidad génica, una célula que muta, ¿cachai? Y ya una célula que ya, pucha, definitivamente no es benigna, ¿cachai? Y así, y entonces así va esto lentamente, lentamente cambiando en el tiempo. Pero van todas estas células creciendo juntas, ¿cachai? Entonces las masas neoplásicas en general te encontráis con una heterogeneidad fenotípica de neoplasias, desde la célula benigna hasta la célula que ya es maligna. Y dentro de la maligna también hay distintos, ¿cierto? De distintos tipos de malignidad y distintos niveles de malignidad hasta que llegó la peor de todas, que es la que puede hacer metástasis. ¿Ya? Pero esas son súper poquitas en relación a las células tumorales totales. ¿Ya? ¿Qué implica la metástasis? La metástasis implica que una neoplasia puede generar un foco neoplásico secundario a distancia, separado físicamente del primario. ¿Ya? Eso es lo que la gente en general, que no cacha esta cosa, dicen que a una persona del cáncer se le ramificó. ¿Cachai? Entonces a veces uno escucha, cierta persona que tenía un tumor de, qué sé yo, pulmón, y de repente fue al médico, exámenes, ¿cachai? Y detectaron una neoplasia en cerebro. ¿Ya? Ese es un foco de metástasis. ¿Ya? Hay una masa tumoral secundaria distante o, digámoslo así, sin continuidad anatomohistológica entre la primera. ¿Ya? Ahora, en mi ejemplo, claro, puede ser pulmón, dije yo a cerebro, pero podemos tener una masa primaria en hígado que genere muchos focos metastásicos dentro del propio hígado. ¿Cachai? ¿Qué ocurre? Que igual son metástasis. ¿Cuáles son las vías a través de las cuales metastizan las neoplasias? El cáncer, la neomaligna, porque las benignas obviamente no lo van a hacer, ¿ya? Hay básicamente dos y podemos considerar también una tercera, ¿ya? Las dos principales son la vía linfática, que es más típica de los carcinomas. ¿Cuáles eran los carcinomas, chicos? ¿Qué La entendemos por neoplasia maligna carcinoma? de glándula. De epitelios, Ah, eso sí, de epitelio, perdón. ¿ya? De epitelio. El adenocarcinoma del epitelio tipo glandular, ¿ya? Sí. Pero muy bien, muy bien, ¿ya? Las células entonces se meten, y aquí viene la importancia que les decía yo del estroma, ¿cachai? Y el Doc Rossi nos va a hablar más rato de la captación de glucosa, las neo, y las neo en general hacen un mal uso de glucosa. Eso significa que eh, la neo necesita una cantidad de sangre mayor que un tejido sano. ¿Cómo hace la célula cancerosa para que le llegue más sangre a ese tejido? Ella no puede. Pero la célula neoplásica sí aprende a secretar factores que estimulan a los fibroblastos y a las células del estroma, las células endoteliales que están en su estroma. Y en respuesta a esos factores de crecimiento que secreta la célula neoplásica, el estroma cambia su comportamiento y empieza a generar vasos sanguíneos y vasos linfáticos. ¿Cachai? Y de esa manera entonces podemos llevarle más sangre al tejido. Pero eso tiene una segunda repercusión y es que le hacemos más fácil la metástasis a ese tejido. ¿Ok? Entonces, en estas neo que metastizan por vía linfática, primero las células se alojan en algún nódulo linfático que drena esa región, ¿cierto? Eso es lo que se conoce como los tributarios. ¿Qué ocurre cuando la célula neoplásica llegó a este linfonodo? Lo más probable es que muera, ¿cachai? Por el ambiente inhóspito, porque va a ser reconocida por células del sistema inmunológico, ¿ya? Pero eventualmente se pueden quedar ahí, pueden sobrevivir y desarrollar una masa tumoral, ¿cierto? O en otros casos permanecer latentes por años. Y después desarrollar la masa tumoral y después seguir, ¿cierto? Migrando por la vía linfática para otro lado. ¿Ya? De ahí viene el concepto este del linfonodo centinela, no sé si lo han escuchado. Pequeños, pequeñas. No, profe, nunca había escuchado eso. ¿No? ¿Nunca?
se hacen sus exámenes de autopalpación. Yo me imagino que las señoritas aquí sí lo hacen. Nosotros también deberíamos hacerlo, pero como que hay una cierta cultura que el examen como de autopalpación es más como de mujeres, ¿cierto? Asociado al cáncer de mama y todo. Si, si lo han hecho, no sé si me pueden confirmar las doctoras acá, no se recorre solamente la mama, ¿cachai? Sino que debiéramos también recorrer la axila, ¿cierto? Y debiéramos recorrer la zona cercana a la mama, pero que está más cerca del esternón, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay cadenas de nódulos linfáticos ahí que drenan la mama. Esos son los tributarios. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Si hay un cáncer de mama, ¿cachai? Y ese cáncer de mama está diseminando por vía linfática, lo más probable es que se nos vaya a tumorar, ¿cierto? Debiese tumorarse antes un linfonodo de estos tributarios de la mama que en otro lugar, ¿cachai? Entonces, el objetivo de hacer el examen de autopalpación y de recorrer la axila y de recorrer la zona más, más, eh, más cercana a la línea media, más cercana al esternón, es identificar tempranamente algunos de estos nódulos linfáticos que están aumentados de tamaño. ¿Ya? Eso. Ese es el linfonodo centinela. ¿Por qué esto? Porque identificar una masa tumoral, ¿es fácil o es difícil? Compleja pregunta, por cierto. Se dice que para que una masa tumoral pese 1 gramo y mida 1 centímetro, esa masa tumoral debe tener 10 elevado a 9 células. O sea, con 1.000 millones de células, recién tenemos un poroto de 1 centímetro. ¿Cachai? Entonces, em, puede ser que palpemos una masa tumoral en mama de 1 centímetro, complicado, ¿cierto? Complicado dependiendo de dónde esté. Si está justo bien superficial, puede ser, pero sí puede ser más profundo y puede ser que, ¿cachai? Nunca la palpemos. Por eso se hace el tema este de palpar no solamente la mama, sino que les decía yo las cadenas de nódulos linfáticos asociados al drenaje. ¿Ya? Eso. Vía sanguínea. La vía sanguínea, en cambio, es más típica de los sarcomas. Los sarcomas, como ustedes ya saben, son las neos malignas originadas en tejidos de tipo mesenquimático. ¿Ya? Hígado y pulmones aquí son los órganos más comprometidos. ¿Ya? Eh, ¿Por qué? Porque aquellos sarcomas que se originan en tejido digestivo van a migrar por vía sanguínea y como el hígado recibe la sangre del tejido digestivo a través de la vía del sistema portal hepático, le van a llegar todas esas células. ¿Ya? Y los pulmones, porque bueno, pues el pulmón recibe todo el gasto cardíaco. ¿Cachai? Por lo tanto, si hay células neoplásicas dando vueltas por ahí, van a pasar por el pulmón. Eso es evidente. Hay una tercera vía que es la siembra de células neoplásicas, y esta siembra de células neoplásicas ya se dan en cavidades serosas, ¿ya? Cavidades serosas. Peritoneo, pleuras, pericardios, ¿cierto? Es una vía bien común de diseminación por ejemplo, cáncer de ovario, ¿cachai? El cáncer crece, 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 se desarrolla, se empiezan a soltar estas células, ¿cierto? Y empiezan a, entre comillas, caer, ¿cachai? Al peritoneo, y en algún momento una de ellas va a tener capacidad de adherirse al peritoneo y va a empezar a desarrollarse y a crecer, ¿cachai? De hecho, cuando se hacen cirugías de cáncer de ovario, eh, en el pabellón, se toman al tiro muestras de peritoneo cercano al ovario para evaluar la presencia de estas masas que se dieron por siembra. ¿Ya? Las etapas para que tenga que producirse la metástasis son muchas, ya aquí puse así como las más importantes. Primero la célula se separa de la masa, ya. Todo esto son mutaciones tras mutaciones, ¿cierto? Tiene que aprender a invadir el estroma local, ya, metalproteinases, ya en algún momento una célula aprendió a meterse dentro del vaso sanguíneo. Cuando se metió dentro del vaso sanguíneo linfático, probablemente murió.
la célula, particularmente dentro del vaso sanguíneo, y eso tiene que ver con el flujo laminar de la sangre que rompe la célula, ¿cachai? Pero en algún momento la célula aprendió a sobrevivir en circulación. ¿Saben cómo sobreviven estas malditas en circulación? Se rodean de leucocitos, miren. Se rodean de leucocitos y se rodean de plaquetas. Y así pueden andar protegidas del estrés del flujo laminar y protegidas de las células del sistema inmunológico, rodeándose de otros leucocitos. ¿Ok? Después tiene que la célula detenerse en algún capilar o vena. ¿Cachai? Para eso, ¿saben cómo lo hace? Lo hace con estas selectinas. Las mismas que comentamos en inflamación. Tiene que aprender a salir del vaso para meterse el parénquima correspondiente. ¿Ya? Si ese parénquima no es apto para esa célula, la célula va a morir. ¿Ya? Por lo tanto, en algún caso, en algún momento tiene que adaptarse al nuevo ambiente también. ¿Ya? O también lo que sabemos hoy en día es que algunas células neoplásicas, cuando llegan a un ambiente nuevo, empiezan a secretar factores para que, ¿cierto?, que actúan sobre el estroma de ese tejido nuevo, modifican su actividad, ¿cachai? Y lo hacen favorable o lo hacen más favorable para la célula neoplásica, ¿cachai? Y ahí entonces la célula que ya sobrevivió, ahí recién puede comenzar a dividirse y empezar a formar un nuevo tumor. Entonces, por eso les decía, son muy pocas las células que pueden hacer todas estas cosas, ¿cachai? Pero son las más agresivas de todas. Esas son las más agresivas de todas. Y esta es la última diapo, y aquí le damos el pase gol a nuestro querido doctor. Las manifestaciones clínicas de las NEO, ¿cierto? Las podemos dividir en algunas que son locales y sistémicas, locales y hormonales, perdón. Va a depender de la ubicación de la NEO, ¿ya? Insuficiencia hormonal. En algunos casos podemos tener aumento en la producción de hormonas, ¿cierto? Esto más bien cuando son neos benignas, ¿ok? Porque están más diferenciadas. Obstrucción del tubo digestivo, ¿ya? Ulceraciones, infecciones, sangrados, disminución de la funcionalidad de ese tejido. Y dentro de las manifestaciones sistémicas nos encontramos con anorexias, ¿cierto? Caquexia, anemias, ¿cierto? Y también nos encontramos aquí con los famosos síndromes paraneoplásicos. Y eso era esta primera parte. Cuéntenme, ¿les quedó claro o no les quedó claro? ¿Lo encontraron muy fácil, muy difícil? ¿Dudas? ¿Preguntas, consultas? ¿Todo bien, profe? Tudo bem. Súper. ¿Alguien que tenga alguna duda? Aparentemente no. Ya, pues. Les propongo entonces un recreo. Ya. Ya, profe. Ya, excelente. Hagamos, son las 17:42. Sí, Doc, cambia. Ya, perfecto. Chicos, ¿andan por ahí? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Se repitieron y obviamente no se preocupen porque, bueno, y lo vamos a ir viendo, ¿ya? Aquí vamos a hablar más que nada de por qué o cómo se producen los tumores, ¿ya? Entonces, en base, es bien importante entender alguna base. O sea, la enfermedad esta tiene una base genética, como bien lo dijo, también tiene base epigenética, o sea, de regulación acerca de los genes, fundamentalmente, y aquí vamos a ver algunos elementos centrales, ¿ya? Lo primero es que se produce un daño genético que no es letal, eso es clave. Si nosotros tenemos un daño genético letal, se acaba la célula, no existe ninguna posibilidad de mutaciones, por lo tanto hay que tenerlo claro. O sea que hay daños genéticos, pero no son letales, ¿ya? Ese es el primer concepto súper importante, ¿ya? Los tumores son clonales. ¿Eso qué significa? Que en el fondo a partir de una célula mutada, se produce una expansión clonal. O sea, en otras palabras, cuando el doctor hablaba que hablaba de que había millones de células en general en un tumor, todas esas células tienen muy parecida la base genética. O sea, se produce a partir de uno. Eso es hasta por ahí nomás, porque esto está muy resumido, por lo cual no lo voy a desarrollar,
pero como son células que están mutando, son inestables. Y al ser inestables, se van generando nuevas mutaciones. Pero cada vez que aparece un clon, o sea, cada vez que aparece una nueva célula mutada tiene un daño genético no letal, esa célula va a generar un nuevo tumor, dentro del tumor, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Eso es lo lo que en el fondo viene como siguiendo, que tiene acumulación de mutaciones complementarias en el tiempo. Entonces, tenemos mutaciones conductoras. ¿Qué se entiende por mutación conductora? Son las que contribuyen al fenotipo maligno, o sea, a transformar esta célula que está normal en una célula maligna. ¿Ya? Entonces, tenemos estas mutaciones que se van generando, no una, vamos a ver que no se produce el cáncer por una sola mutación, sino por una serie de mutaciones que, ¿verdad?, le están dando ventajas competitivas a esta célula de tal manera que es capaz de mantenerse viva. ¿Se entiende? O sea, en el fondo, si yo tengo una mutación que me mata, obviamente como célula no puedo ser cáncer. Pero si voy teniendo mutaciones que me están dando ventajas comparadas con las células normales, voy a volver a tener otras mutaciones, porque tengo un material genético inestable que me va dando cada vez mayor ventaja en relación a las células vecinas. ¿Se entiende? Ventaja ya sea porque puedo evadir el sistema inmune, ventajas porque puedo generar vasos para autosostenerme, un montón de ventajas que vamos a ir viéndolo después. ¿Ya? Súper importante que existen mutaciones que tiene que ver con central, mutaciones no solamente que en el fondo estimulan el crecimiento, sino también mutaciones que tienen que ver con la integridad genómica. Lo vamos a ver después. O sea, en el fondo nosotros sabemos que cuando se produce replicación de ADN, existen distintos sistemas de control para que se produzca una copia exacta del ADN, o sea, no se produzcan mutaciones. Entonces nosotros tenemos un sistema de control para mantener la integridad genómica, que no hayan grandes cambios, pero obviamente para que haya un cáncer tiene que haber mutaciones que alteren esos sistemas de control de la integridad genómica, o sea, en el fondo mutaciones sobre los que regulan el control sobre, en el fondo, las mismas mutaciones, o sea, sobre este ADN alterado. ¿Ya? Eso es muy importante porque tiene que ver con esto de generar un material genético que pueda, en el fondo, cada vez ir mutando, obviamente con daño genético no letal. Pero, por lo tanto, es muy importante que se pierda esa capacidad de mantener el ADN exacto, o sea, de esta integridad genómica, o sea, que el control sea lo más fidedigno en relación al material genético. Acuérdense que siempre, en el fondo, un poco lo que decía el doctor Quesada, estamos produciendo células cancerígenas. ¿Por qué? Porque el material genético se copia, pero no se copia tan exacto. Hay a veces errores de copia. Pero nosotros tenemos mecanismos, ya lo vamos a ir viendo, en los checkpoints, que lo vamos a ver en algún momento, dentro del ciclo celular, que se generan distintos sistemas moleculares que hacen que controlen que el material genético esté bien copiado. ¿Ya? Y si no está bien copiado, la idea es que no se siga copiando o que en el fondo la célula simplemente muera. Entonces, esos son los genes que mantienen la integridad genómica. A eso se refiere. Entonces, cualquier mutación que contribuya al fenotipo maligno es mutación conductora, pero una de las mutaciones importantes son las que mantienen la integridad genómica. Son precoces dentro del proceso. ¿Ya? En general, estos genes reguladores de la replicación celular, en general se hablan de que hay 4 como grandes categorías. ¿Ya? Uno son los protooncogenes. Protooncogenes son material genético que potencialmente se transforma en un cogen, o sea, se transforma en un gen que en el fondo se relaciona con un cáncer. Entonces, los protooncogenes, hay protooncogenes que estimulan el crecimiento. Nosotros necesitamos que esta célula, que normalmente se reproduce una determinada cantidad de veces, comience a reproducirse más veces, o sea, tenga un factor que estimule que esta célula entre en reproducción. También hay genes supresores de tumores que lo inhiben, por lo tanto aquí obviamente sería la falta de genes supresores. También volvemos, nosotros tenemos células que debieran entrar en la apoptosis, que tienen una duración o un tiempo programado, y obviamente si nosotros tenemos genes que impiden la apoptosis,
vamos a tener células que van a estar reproduciéndose o sobreviviendo cuando en realidad debieran estar muriendo porque tienen un daño genético, o etcétera, etcétera. Y obviamente los grupos de genes que tienen que ver con la reparación del ADN, que es lo que estamos hablando un poco con esto de la integridad genómica, en términos de control sobre la reproducción celular, en términos de que se copie el ADN lo más fidedigno. ¿Ya? Eso son como agrupación para entenderlo, pero en realidad vamos a ver que esto lo vamos a desarrollar bastante más que lo de ahora. ¿Ya? Entonces, el tumor evoluciona, no puede quedarse con que esto es clonal y es un solo tipo de clon. No, porque está teniendo mutaciones. Si las mutaciones, con suerte, generan un daño genético letal, esa vía de mutación desaparece, ¿ya? Pero vamos a tener una célula que en el fondo es capaz de mantenerse, por eso ocurre la evolución de la neoplasia, de tal manera que tiene logra mantenerse viva en el fondo, ¿ya? Eso incluso ocurre con el tratamiento, o sea, espontáneamente existe estas mutaciones, pero ojo, el tratamiento también genera expresiones selectivas, o sea, yo doy un tratamiento, ese tratamiento no mata el tumor, las células tumorales, que es lo que va a generar presión selectiva, de tal manera que va a generar nuevas mutaciones. ¿Se entiende lo que es presión selectiva? O sea, tengo un ambiente que en el fondo va a inducir que se seleccionen nuevas mutaciones. Acuérdense que el ambiente no genera mutaciones, o sea, salvo ciertas cosas que vamos a ver, pero sí selecciona el grupo celular que tiene mutaciones que le dan mayor, en el fondo, capacidad de adaptación, en el fondo, a este ambiente más agresivo, más selectivo, ¿ya? Entonces, hay que tener claro que esto es evolutivo, o sea, en el fondo, una vez que se produce el cáncer sigue evolucionando y puede seguir transformando, ganando ventajas competitivas y en el fondo transformándose. Muchas veces por este ambiente selectivo, esta presión selectiva, en el fondo dado por quimio, radioterapia o por el mismo sistema de defensa del organismo, que hacen que evolucione, ¿ya? Ahora, pero obviamente parte con que no haya daño genético letal, o sea, que tenga la capacidad de seguir replicándose y seguir manteniéndose vivo, ¿ya? Ahora, como les dije, son muchas mutaciones para que se produzca un cáncer. No basta, o un tumor, en este caso vamos a hablar de cáncer, vamos a estar hablando fundamentalmente de cáncer, van a haber muchas mutaciones. O sea, en el fondo, para que se produzca esta capacidad de reproducirse, de invadir, no basta una sola mutación, son muchas mutaciones. Obviamente, mutaciones inducidas por distintas cosas, y obviamente, como les dije inicialmente, tiene que haber una mutación, entre comillas, que tenga que ver con el control de ADN. Eso es súper importante, como lo vimos, ¿ya? Entonces, también hay aberraciones epigenéticas, etcétera. Acuérdense que la epigenética tiene que ver con genes, que tiene que ver con la expresión de enzimas o control enzimático, que tiene que ver con la posibilidad que un gen se exprese. Entonces, en el fondo, si yo tengo una mutación sobre una enzima que regula la epigenética, también voy a tener propiedades malignas, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, una célula normal. La célula normal se reproduce, porque tiene que ser una célula que se reproduce. Si no se reproduce, no existen mutaciones, pero como sabemos, casi todas las células se reproducen. Entonces tenemos una mutación inducida por carcinogénico. Carcinogénico es una sustancia, radiación, etcétera, alguien que es capaz de generar una mutación en el fondo, ¿no? Entonces hay un carcinogénico que genera una mutación. Habría un precursor. Tiene que ser un precursor con propiedades que se pueda reproducir. O sea, en el fondo una mutación no letal, que en el fondo de una célula que está en condiciones de reproducirse. De tal manera que una célula que va a estar reproduciéndose, por eso el precursor iniciado con propiedades afines a la célula madre. O sea, ¿qué es lo que tiene que una célula madre? Es una célula que va a estar reproduciéndose, ¿ya? Y obviamente tiene la posibilidad de evolucionar a distintas líneas de maduración, ¿ya? Entonces, tenemos esta mutación que inicialmente afecta a este precursor o transforma
Una célula normal es una célula con propiedades de célula madre, con propiedades de reproducción. ¿Ya? Después tenemos una mutación que afecta a la integración genómica, o sea, en el fondo que en general esto tiene que ver con lo que decíamos al principio, con la integridad genómica más bien, que yo sé que esa integración tiene que ver con la integridad genómica, es decir, una mutación que afecta los controladores de las mutaciones, o sea, hace que esta célula que está en reproducción se transforme en una célula que se reproduce, pero se está reproduciendo mal el ADN. Por eso es un precursor con fenotipo mutador. O sea, se dan cuenta, las mutaciones tienen que ver con la activación de la misma reproducción, pero que esa reproducción tenga ausencia de controles sobre la producción del material genético, porque hay una mutación en la regulación de este material genético. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta, tenemos ya dos mutaciones. Uno dice, ya, perfecto, ¿con eso basta? Todavía no basta, porque necesitamos otros elementos que nos transporten, que nos transformen en una célula que sea capaz de mantenerse en el tiempo, que sea capaz de invadir, que sea capaz de tener todas esas condiciones que el doctor Quesada mostró en su presentación. Y ahí recién tendríamos una célula cancerígena fundadora. Entonces, fíjense que ya tenemos por lo menos 3 mutaciones. ¿Bien? Entonces, pero ¿se dan cuenta por qué es tan importante esto de que la integridad genética o las células o digamos, las moléculas que tienen que ver con la integridad genética o la mutación sobre las células que tengan la integridad genética son tan importantes? Porque si nosotros tenemos que este material genético es estable, no se va a producir un fenotipo mutador, se va a producir un crecimiento quizás, un tumor benigno, por decirlo de alguna manera, pero no va a generarse estas mutaciones, transmutaciones, porque nosotros, si tenemos buena la regulación de la copia del ADN, vamos a tener copias fidedignas y no vamos a tener, por tanto, nuevas mutaciones. La idea es que hay un fenotipo que está mutando. Y después aparecen mutaciones subclonales, y ahí tenemos nuestro diagnóstico habitualmente cuando tenemos un cáncer genéticamente heterogéneo. Partieron de una sola célula, ¿se dan cuenta? Pero por las presiones selectivas, por las mutaciones adicionales, se generan distintos clones dentro del cáncer ya, por decirlo, ya formado. ¿Ya? Entonces tenemos una mutación iniciadora, adquisición de inestabilidad genómica, adquisición de los rasgos característicos del cáncer, y obviamente después ya tenemos nuestro cáncer, pero este cáncer después puede seguir evolucionando en la medida que se van generando nuevas mutaciones que le dan alguna ventaja de sobrevivencia. ¿Ven? Esto es bien ecológico, si ustedes se dan cuenta. Ahora, tienen que ver con células dentro del propio organismo, pero eso no lo hace menos ecológico en términos de un sistema de sobrevivencia de células, ¿ya? En sentido de ecología celular. ¿Dudas, consultas en relación a esta diapo? Porque esta diapo es súper importante. No sé si alguna duda. ¿No? Ya, sigo entonces. Si ustedes... Un comentario solamente. Sí, por favor, por favor. Fíjense que, si se puede devolver una. Sí, la primera. Ahí, esa. ¿Cierto? Cuando aparece como dice el toque, es súper interesante el tema de la inestabilidad genómica y la presión selectiva. ¿Por qué? Porque no acaba el tema de las mutaciones cuando aparece la primera célula neoplástica y cuando empieza a desarrollarse la masa neoplásica. ¿Ok? Pueden seguir generándose y probablemente van a seguir generándose mutaciones. Entonces, aquel paciente o aquella paciente que llega, ¿cierto?, a consultar y que tiene una masa, que tiene un tumor, y ustedes le van a pedir exámenes, antígenos, ecografías, que el Doppler, que toda la cuestión, y en donde todo apunta a que esa célula es normal, que no lo sabemos, porque recuerden que el diagnóstico definitivo era histopatológico, ¿cierto? Incluso pensando que esa neo es una neo normal, si la dejamos ahí el tiempo suficiente, probablemente esa neo se va a transformar en un cáncer. ¿Ya? Entonces, a eso se le denomina
progresión y tiene que ver justamente con un poquito lo que había hablado yo en la hora anterior y con lo que estaba comentándonos el doc ahora. La progresión de la neoplasia desde lo benigno caminando hacia lo maligno. Eso nomás, doc. Muchas gracias. Ok, no, gracias a ti. No, no todas tienen esa progresión. O sea, eso hay que analizarlo cáncer por cáncer. Por ejemplo, el virus del papiloma humano, la lesión inicial es un papiloma, tumor benigno, y después se transforma en el fondo en un carcinoma. Pero hay unas que sí y otras que no. Eso tiene que ver con cada una de los tipos de neoplasia. En el colon, por ejemplo, sabemos que sí. Hay un lipoma, no, perdón, que estoy hablando, un pólipo, y ese pólipo nosotros sabemos que después se termina transformando en cáncer por una volatilidad que tiene. Todo tiene que ver con el tipo específico de cáncer. A veces quedan solamente como tumores benignos y otras veces evolucionan y tienen este fenotipo más mutador que hace que en el fondo se genere el cáncer como tal, para hacer la integración clínica. Algunos sí, otros no, y por eso uno tiene que estar atento cuando ve un tumor benigno y tratar de preguntarse o revisar la literatura si evoluciona o no evoluciona, ¿ya? Porque si usted analiza una verruga, ¿qué es lo que una verruga? Un cáncer, o sea, no, un tumor benigno. Ahora, ese tumor benigno, por suerte, las verrugas, es un papiloma. Los papilomas, por suerte, no evolucionan a tumor maligno. Pues si no, todos tendríamos cáncer de piel y sabemos que las verrugas, por suerte, no evolucionan, ¿ya? Pero bueno, eso es otro tema. Pero hay que tenerlo claro. ¿Cuáles son las características del cáncer? Por favor, en cualquier momento intervienen nomás, no hay ningún problema, cualquier persona. ¿Ya? Pregunta, comentario. Entonces, ¿qué es lo que son los rasgos características? Están aquí en un monito, pero primero, hacer que el tejido se reproduzca y tenga autosuficiencia en señales de crecimiento. Por lo tanto, aquí vamos a tener una mutación, volvemos a las mutaciones, que genere autosuficiencia en las señales de crecimiento. Lo que el doctor Quesada lo dijo, nosotros necesitamos que este tumor esté en permanente crecimiento, por lo cual, ¿qué es lo que hacemos? Generamos, o sea, para que produzca cáncer, mutación. Todo esto tiene que ver con mutaciones inducidas por algo, pero mutaciones. Que haya autosuficiencia en las señales de crecimiento. Siempre esté creciendo, creciendo, creciendo. Otra característica que tiene que ver con el crecimiento, como también lo dijo el doctor Quesada, hay señales que inhiben el crecimiento. O sea, que tiene que ver esta masa inicial, este tumor inicial, tiene que tener insensibilidad a las señales inhibidoras de crecimiento. O sea, tiene que seguir creciendo, creciendo, creciendo. Obviamente, para mantenerse creciendo, tiene que tener alteración del metabolismo celular, porque una célula normal, entre comillas, media ahorrativa, no llega y produce cosas, la produce en el fondo cuando la necesita. Entonces aquí, como está creciendo, 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 tiene que haber un metabolismo celular determinado para crecer, crecer y crecer, ¿ya? Estas cosas que tú no creas, por ejemplo, estos puntos tienen importancia clínica, aunque usted no lo crea. La 3, no tanto en términos de tratamiento, pero sí en términos diagnósticos. Los voy a comentar. No tengo una diapositiva, pero lo quiero comentar. Obviamente, si estas células se están transformando, quieren crecer, quieren reproducirse de forma permanente, tenemos que tener un sistema para que no se muera. Entonces, evadimos la apoptosis. Tiene que haber un sistema para que no se muera esta célula, no entre en la apoptosis. Acuérdense que el ciclo normal de una célula es, en el fondo, nacer, mantenerse un tiempo, y en general después morir y es reemplazada por una nueva célula. Eso es lo que pasa con todos los epitelios. Nosotros descamamos piel. ¿Por qué? Por eso, porque tenemos una célula, esa célula envejece, esa célula es lo mismo que la vida, si usted envejece, se muere por apoptosis, porque si no habría en el fondo inflamación, las células de la piel mueren tranquilitas, no hay inflamación, entra en apoptosis y eso permite que haya un reemplazo, una nueva célula que va a cumplir. Aquí existiría evasión de la apoptosis. O sea, la célula tenía que, por decirlo de alguna manera, morir a los 5 meses. Aquí esta célula no muere, se mantiene viva. Obviamente, estamos pensando ya en una mutación. Todas estas cosas tienen que ver. Mutación de las señales de crecimiento, mutación de las señales inhibidoras, mutación que lleve al cambio del metabolismo celular, mutación que lleve a evasión de la apoptosis, ¿ya? Otro concepto, el potencial ilimitado de la replicación. Este punto no lo vamos a desarrollar mucho más porque tiene que ver con controles celulares. Lo voy a nombrar para que lo entiendan. Las células no pueden reproducirse eternamente. Se supone, porque en el fondo es una teoría, pero está bien demostrada, y que con cada replicación hay zonas dentro de los telómeros que se repiten.
Hay un pedacito que se está repitiendo. Un pedacito, obviamente, de ADN que se repite, se repite, se repite. Por cada división se va perdiendo un pedacito del telómero. Yo lo estoy hablando porque después lo vamos a mostrar en una diapositiva, no explicando eso, pero para que lo entiendan. Aquí, ¿cuál sería la mutación? Que se genera una enzima que se llama telomerasa que impide que se acorte el telómero. ¿Se entiende la idea? O sea, yo tengo 20 de esos pedacitos que se repiten. Por cada replicación de la célula voy perdiendo uno. Entonces, tenía 20 al principio. Esto, por favor, no se le ocurra ni siquiera aprendérselo. Lo que quiero es que entiendan el concepto. ¿Ya? Aquí yo tengo un factor de crecimiento. Ese factor de crecimiento activa distintas vías moleculares, la RAS en general. Esta RAS tiene al mismo tiempo capacidad de inactivarse por la GAP. Nos interesa que se lo aprendan, por favor, pero aquí tenemos ya un sistema de control para que las células no se crezcan, no reproduzcan en forma indefinida. En este caso estamos hablando de crecimiento. Entonces, lo normal es que yo tenga un mecanismo de control. O sea, yo doy un factor de crecimiento, activa el receptor, activa en el fondo distintas vías señaléticas, en este caso la RAS, y en el fondo tengo al tiro un sistema de control para que este crecimiento sea regulado. O sea, en el fondo trato de decir que no sea en forma completa. Esta RAS se relaciona con activar el factor de transcripción, con cambio en el metabolismo y en el fondo síntesis de proteínas. O sea, en el fondo, en el fondo del sistema, yo tengo RAS, activo la transcripción, activo el metabolismo, progresión del ciclo celular, o sea, que se reproduzca, síntesis y crecimiento celular. Pero aquí mismo aparecen distintas cosas. Una es la GAP, que hace que en el fondo se inactive la activación del receptor, o sea, en el fondo estoy dando el receptor, o la PT, que no importa, que hace lo mismo, pero a un nivel un poquitito más bajo. O sea, en el fondo sobre esta quinasa, que se llama la fosfoinositol 3 quinasa, que en el fondo, 3-fosfato quinasa, perdón, que activa, etc. Entonces, se dan cuenta, hay un sistema de activación y sistemas de control para que en el fondo esa activación no sea permanente. O sea, en el fondo lo normal, yo activo, produzco crecimiento, pero si crezco mucho, me inactiva esta en el fondo RAS o esta fosfoinositol-quinasa. En el fondo son quinasas, ¿ya? Entonces, ¿por qué este tema es importante? Estas actúan sobre residuos que son de tirosina, se llama tirosina quinasa porque son quinasas que tienen residuos, o sea, tienen residuos, no residuos, pero tienen tirosina como centros reguladores, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia? Que en el fondo, en el cáncer, está activado el receptor o está activada la RAS, sobreactivada, o nos fallan estos mecanismos de control como son la GAP o la PT. ¿Por qué lo nombro? Porque actualmente se han producido una serie de fármacos, medicamentos, que actúan sobre la tirosina quinasa. Entonces tengo un paciente con cáncer. Porque el paciente tiene cáncer, en el fondo porque tiene activación permanente de estos factores de crecimiento, por lo tanto tiene la señalética para reproducirse, y se ha demostrado que en muchos de estos cánceres yo le puedo dar, no todos, pero algunos, yo le puedo dar un inhibidor de la tirosinoquinasa, de la RAS o de la RAP, y hay otras que se llaman RAS, etc., pero uno da sobre estas y resulta que logro bloquear este factor de crecimiento, y al lograr bloquear el factor de crecimiento, las células dejan de reproducirse. Una célula que si no tuviera este fármaco, este antagonismo sobre el receptor de tirosinoquinasa, nosotros obviamente estaría como un cáncer con mortalidad de cáncer y con todos los problemas que produce el cáncer, que ya lo hemos visto, por lo cual son fuentes de tratamiento. Entonces, por favor, yo aquí pongo un ejemplo, me parece, porque esta clase la arreglé hace poco, de aplicaciones terapéuticas. Entonces, por ejemplo, para que vean que no es nuevo, 2016, Chile, experiencia chilena de la Revista Médica de Chile, ya se estaban ocupando inhibidores de la tirosinoquinasa que actúan sobre RAF mutados, o sea, o inhibidores de la BRAF, que la BRAF está acá, es un tipo de RAF. No se preocupen por los nombres, porque me interesa que entiendan el concepto, ¿ya? Entonces, fíjense, tenemos en el fondo tratamientos ya dirigidos sobre estas tirosinoquinasas, que en el fondo lo que están haciendo,
están señalizando vías que hacen que se automatizan, que en el fondo pierden regulación, que tiene que ver con factor de crecimiento. Entonces, miren qué interesante. O sea, nosotros ya tenemos tratamientos que van en contra de esta estimulación dada por factores de crecimiento. Volvemos, ¿puedo tener un cáncer si no tengo factores de crecimiento? No. Ahora, el factor de crecimiento se puede generar local, se puede generar dentro del mismo tumor, pero necesitamos que hayan factores de crecimiento, porque si no, simplemente no crece, no se reproduce, ¿ya? Entonces, ahora, no todos los cánceres tienen respuesta, pero son muy famosos también para la leucemia amiloide crónica, hay un montón. Yo lo puse como ejemplo porque en el fondo ya tiene harto años, ya te das cuenta, ya tiene más de 6 años en Chile, y obviamente son cosas que se ocupan, ¿ya? Y hay otros, el fuerte encuentra más rápido, la verdad, no voy a mentirlo, pero hay un montón, ¿ya? Otros, sí, dime. 18,38 para que Ya, tengamos. no alcanzamos a ver como 3 diapos, pero estas son las diapos difíciles, después todo más rápido. Ya, pero está bien. Ya. Ya, quedan 2 minutitos entonces. ¿Pero paro o sigo? Está emocionado, vea esta y paramos. Pero hay que Para ver no, para no ya, cortarle las alas de ya, sopetón. ya. Entonces, otro tiene que ver con la regulación del ciclo celular. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros dijimos? Nosotros sabíamos que hay regulación. ¿A qué se refiere a regulación? De que tenemos que controlar también la reproducción del ADN. Tenemos factor de crecimiento. Pero el factor de crecimiento, ¿qué es lo que hace? Comienza a ciclina. Las ciclinas tienen que ver con la inducción de la replicación del material genético. ¿Se dan cuenta que tenemos ciclina? O sea, estos receptores lo que hacen al final dan proteína, metabolismo, pero lo más importante, o tan importante como eso, es la progresión del ciclo celular. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora el ciclo celular. En el ciclo celular, esto es lo normal, tenemos una ciclina, que son las proteínas que activan en el fondo la reproducción, y esta proteína, para que funcione, tiene que ser fosforilada por una quinasa, o sea, perdón, por una quinasa que activan ciclina, quinasa, en el fondo, quinasa dependiente de ciclina. ¿Ya? Esta quinasa se unen a la ciclina, le meten un grupo fosfato y comienza reproducción. ¿Ya? La reproducción obviamente del ADN. Pero también está regulado, porque si yo tengo hiperactivado este complejo, voy a reproducirme. Por lo tanto, también tenemos unas proteínas inhibidores de la quinasa dependiente de ciclina. ¿Se dan cuenta? O sea, todo fríamente regulado. ¿Ya? Entonces tenemos estas regulaciones. En una célula cancerosa, esto se reproduce. ¿Se dan cuenta? Pero, y ahí viene lo que estamos hablando de un punto central, dentro de nuestra reproducción, este es un ciclo celular común y corriente, tenemos nuestra célula G0, esta célula comienza a reproducir, G1, G1 es la fase de síntesis de material genético, después tenemos el G2 y después tenemos la fase de mitosis y ahí se reprodujo la célula. ¿Ya? Para asegurarnos que el material genético que está produciendo se mantiene sanito, se copia fielmente, se copia bien, nosotros tenemos puntos de control. Estos se llaman checkpoint, ¿ya? En el cual vamos a hablar fundamentalmente en checkpoint en G1, se llama G1 a S1, es la transición, donde está una famosa proteína que se llama proteína P53. ¿Cuál es la gracia? Como está antes de iniciarse la síntesis, o está en ese proceso, lo que regula es el material genético. O sea, en el fondo lo que está viendo, si hay mutaciones, si están igualitas las cadenas, si está en el fondo todo perfecto, para poder iniciar la fase de síntesis de material genético. Súper importante, porque en el fondo, si yo me salto el checkpoint, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar mutaciones, voy a permitir que se expresen mutaciones. Entonces, cuando hablamos de pérdida de hacer este material mutagénico, tiene que ver mucho con que se pierda esta regulación, porque yo estoy generando mutaciones, pero si entro al checkpoint G1, ¿qué va a pasar? La proteína P53, no es directamente ella, pero por los mecanismos se activa, y la proteína P53, ¿qué es lo que dice? Se para la reproducción, se acabó. Trata de arreglar primero, trata de arreglar el material genético, y si no se logra arreglar el material genético, no se reproduce. Entonces, súper importante, porque si yo en el fondo tengo un sistema, una mutación
con pérdida de las funciones de los supresores de tumores, que es la progresión, voy a estar copiando material genético dañado. Entonces, primero, una cosa súper importante, las mutaciones de estos tumores, entre comillas, de estos genes supresores, genes que codifican, por ejemplo, la proteína 53, porque permiten copiar material mutado, ¿ya? Pero también hay mutaciones con ganancia de función de los genes de la ciclina, lo cual genera la progresión. Entonces, tenemos dos tipos de genes que pueden afectar en la regulación del ciclo celular. Uno que son pro-reproducción, pero yo le puedo decir desde ya que el P53 o este punto de la pérdida de la función de los genes supresores son muy, muy importantes. O sea, si uno dice, puede haber mutaciones, pueden existir cánceres sin mutaciones de ganancia de función, pueden existir. Porque tiene que ver con la estimulación. Si tengo el receptor, si tengo mutación del receptor, puede tener una función de las ciclinas normales, pero como está estimulado el receptor, se reproduce más. Pero lo que sí es condición sine qua non, yo diría en general para la mayoría de los cánceres, es la pérdida de la función de los genes supresores. Súper importante la proteína P53, porque tiene que ver con reparación o con, en el fondo, cese de la reproducción. Por lo tanto, aquí nosotros paramos el material genético dañado que no siga reproduciéndose, y al no reproducirse, tenemos una estabilidad genómica que impide la generación de estas mutaciones. Si nosotros estamos copiando material genético, entre comillas, con algún grado de mutación, vamos a seguir reproduciéndonos y nos vamos a seguir reproduciendo cada vez con más mutaciones. Por lo tanto, en algún momento se nos van a generar las mutaciones que nosotros necesitamos para que el tumor se transforme en cáncer. El G2 también es importante, pero en el fondo el más importante tiene que ver con el G1, porque tiene la capacidad de reproducir y la capacidad del ADN y la capacidad de controlar, pararlo antes que existan las mutaciones, ¿no? Estas mutaciones conductoras que se llaman. Eso, no sé, para terminar la hora, no sé si... Sí, ya dudas, nos consultas, faltan minutitos de preguntas. hecho, pero me parece más que adecuado. Chicos, ¿alguna duda, algo que comentar? No, lo estoy dejando compartir. ¿Qué pasa? Un montón, un montón, un montón. Si yo les mostré, mira, lo voy a mostrar de nuevo. Un montón de fármacos que actúan sobre la tirosinoquinasa y impidiendo su funcionamiento. Mira, voy a buscar en internet en vivo, ya, perdona que voy a compartir pantalla y voy a buscar en vivo inhibidores de la tirosinoquinasa para que vean la cantidad. Yo mostré solamente La prueba de la blancura. la prueba de la blancura. Si aparece en internet, ¿me creen? Yo creo que sí, ya. Entonces vamos, Profesor, sí, vamos a buscarlo. Dime. una preguntita igual cortita mientras lo busca. Sí, Entonces, dale. esos, los inhibidores farmacológicos de las vías moleculares, ¿ellos son sustitución de la quimio o es un complemento de la quimio? No, es quimio, forma parte de la quimio. Lo que pasa es que uno tiene distintos tipos de quimioterapia. La quimioterapia inicial era matar las células mutadas, pero mataba todo tipo de células, mataba células normales, porque mataban lo que se reprodujera. ¿Te fijas la idea? Pero eso significaba que las complicaciones eran gigantes.